La métrica como estudio de la versificación se ocupa de la correcta estructura rítmica de un contexto lingüístico estructurado en forma de poema. Buen día, mi nombre es Daniela Alejandra Chávez Pinula, con el número de carné 2024-07-635. El podcast que estaré realizando pertenece al curso Teoría de la Poesía y el Ensayo a cargo de la licenciada Dora Reyes. El poema es un contexto lingüístico en el cual es tomado su significante y significado de manera artística y expresiva, alcanzando de esta manera dimensión formal. Comenzaré a nombrar elementos esenciales de este contexto junto a su contenido para brindar un poco más de información a nuestro estimado oyente. El verso es la unidad más pequeña de esta estructura. Se encuentra agrupada de uno o más versos, formando una estrofa y luego un poema. Es necesario analizar cada elemento de esta unidad, así como las condiciones lingüísticas y tipos del mismo. Algunos de los elementos que son parte del verso son el acento, la rima, pausa, tono, encabalgamiento. A continuación, detallaré un poco más acerca de los componentes de esta unidad, así como también su cómputo silábico y las clases de versos según el número de sílabas. El acento. Se dice que es el alma de las palabras o del verso debido a que depende de la posición de las sílabas acentuadas gran parte de la belleza del texto. Al hablar del acento en el verso, debemos resaltar tres puntos confusos para los tratadistas: los elementos, sílabas, acento, rima, que conforman la unidad lingüística y son esenciales de la lengua. Por lo tanto, conservarán sus estructuras fonológicas determinadas. El acento es totalmente objetivo. El poeta puede cambiar la situación fonológica acentual en alguna sílaba del verso, sin embargo hace perder la belleza de la composición. La clasificación de las palabras por la posición del acento se realiza de la siguiente manera, según el lugar que ocupa la sílaba acentuada en el interior de una palabra. Ejemplo, oxítona o aguda. Reunió, Aragán, comió. Paroxítona o llana. Sus ejemplos son resultado o mechero. Proparoxítona o esdrújula, célebre, régimen. Y superproparoxítona o sobreesdrújula, sus ejemplos son cómetelo o repítemelo. La clasificación de los versos en cuanto al ritmo de intensidad se realiza si el verso es compuesto y si lleva un acento en la penúltima sílaba de cada hemistiquio. Por lo tanto, como ejemplo, un endecasílabo llevará siempre un acento en la décima sílaba, mientras que un decasílabo lo llevará en la novena. La rima es la total o parcial similitud acústica en dos o más versos de los fonemas situados en la última vocal acentuada. Lo más importante en la rima es la percepción de una igualdad de timbre. Por ello, en una lectura no articulada existe la sensación de identidad acústica. La rima puede constituir una frontera en el caso de la versificación silábica, debido a que el hito señala el final de cada verso o una pausa verbal obligatoria. Para realizar una clasificación de la rima debemos tener en cuenta su timbre y cantidad, debido a que podemos denominar como total o parcial. La rima total es la similitud de identidad acústica en todos los fonemas de la última vocal en dos o más versos. Se le denomina rima consonante o rima perfecta. La rima parcial es la reiteración de identidad acústica en dos o más versos que suelen ser vocálicos, de allí su nombre o denominación, rima vocálica o rima imparcial y asonante. La rima en eco consiste en la repetición de los fonemas rimantes en los versos. En cuanto a su cantidad, la rima parcial o total puede ser oxítona, aguda, paroxítona, grave, proparoxítona,
Esdrújula. Las rimas pueden formar distintas combinaciones, las cuales pueden ser gemela, abrazada y encadenada. El cómputo silábico. Clases de versos según el número de sílabas. Posee una importancia esencial debido a que se fundamenta en la agrupación de versos de un número determinado de sílabas, conocido como versificación regular o silábica, que se contrapone a la versificación irregular o libre debido a que es totalmente indeterminada y suele manifestarse bajo cierto ritmo acentual. Las sílabas fonológicas y los fenómenos métricos originan consecuencias cuantitativas que llamaremos sílabas métricas. En ellas se mide la cantidad total de un verso mediante dos factores importantes, los cuales son el número de sílabas fonológicas, los fenómenos métricos, como la sinalefa, diéresis y sinéresis. Los fenómenos, la clasificación de los versos según el número de sílabas es la siguiente. Pueden ser simples o compuestas. A su vez, los versos simples pueden ser versos simples de arte menor, que contienen como máximo 8 sílabas, y el verso simple de arte mayor, que contiene entre 9 y 11 sílabas inclusive. Pausa. Las clases de pausas que existen son la pausa estrófica, que se produce al final de cada estrofa, la pausa versal, la pausa interna y la cesura. Se entiende como pausa al descanso más o menos largo a su final, que puede estar motivada por distintas razones, por necesidades fisiológicas o por razones sintácticas. Tono. Responsable del comportamiento melódico de cada verso en particular y de la estrofa en general. Existen distintos tipos de variaciones, los cuales son de la longitud del grupo fónico, del tipo de pausa que siga la terminación del grupo fónico y del significado del grupo fónico. Encabalgamiento. Se entiende como un desajuste producido en una estrofa cuando una pausa verbal no coincide con una pausa morfosintáctica, un desacuerdo entre el metro y la sintaxis. Un ejemplo: oh desmayo dichoso, oh muerte que das vida, oh dulce olvido, durase en tu reposo sin ser restituido jamás a aqueste bajo y vil sentido. Fray Luis de León. Es importante realizar una aclaración en el término encabalgamiento y verso encabalgante. El encabalgamiento consiste en la escansión del lexema de un sirrema o de una oración específica, mientras que el verso encabalgante representa el inicio del encabalgamiento y verso encabalgado. Las clases de encabalgamiento pueden ser versal, medial, léxico y sirremático. En cuanto a la longitud del verso, puede ser abrupto o suave. Estrofa. Unión de versos que forman una unidad superior a ellos mismos denominada estrofa. Esta unidad superior debe reunir una serie de condiciones determinadas, las cuales son un axis rítmico, la cantidad de cada verso viene dada por la penúltima sílaba métrica, la inflexión del tono de cada verso, la rima o irreiteración del timbre de los últimos fonemas de cada verso. La división de las estrofas en cuanto al tipo de verso es la siguiente: estrofas isométricas y estrofas heterométricas. Las formas estróficas pueden ser pareado, terceto, cuarteto, redondilla, seguidillas, estrofa sáfica, tetráforo, monorrimo, alejandrino, quinteto, quintilla, lira, sextina, sextilla, séptima, octava real, octava italiana u octava aguda, octavilla, copla real, el ovillejo, etc. Poema. Realidad rítmica máxima y primordial constituida por una o varias estrofas. En cuanto a su división, podemos distribuirla de la siguiente manera: poemas estróficos, poemas monoestróficos, poemas poliestróficos, poemas no estróficos, y en cuanto a su contenido, poema poliestrófico, poema encadenado, villancico, la glosa, el soneto y la canción.
Gracias por prestar atención a cada inciso que se analizó hoy. Recordemos que la métrica es importante tanto para escritores y lectores. Recordemos utilizarla de una manera adecuada según las normas mencionadas anteriormente.